Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde. Eso sí, ya está en sus casas, en sus oficinas, a los que nos ven en el carro después, también tienen que estar muy tranquilos, cero estrés. Vamos a comenzar el programa hoy directamente con nuestro entrevistado. Está llegando recién de una importantísima reunión que es la que reúne a todos los países y hablan sobre todo lo que está pasando con los trabajadores en el mundo. Es la reunión de la OIT. Tenemos a Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras con nosotros, @FedeCámaras, @FMartínez3112. Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pedro, y siempre consecuente con nuestra institución. Muchas gracias, así tratamos de serlo, Francisco, sí, porque creo que la responsabilidad de este país, lamentablemente, está en manos de los empresarios, a los que nos están ayudando mucho hace mucho tiempo. Este no es un país que ha sido muy favorable, por lo menos políticamente, con los empresarios. Estaba hablando el otro día con un expresidente hace mucho tiempo y decía, mira, es que este país nunca ayuda a los empresarios históricamente. Vamos a empezar por ahí antes de hablar de la OIT. ¿Tú crees que esto sea cierto? Sí, absolutamente cierto. Realmente nosotros no hemos tenido ni gobiernos capitalistas ni mucho menos liberales. Lo más cercano que le llegamos fue, creo yo, que en el periodo de Carlos Andrés Pérez II, que hubo un intento de hacer como que un gobierno más de corte empresarial, más destinado a lo que pudieran ser diseño de políticas públicas que promovieran empresas, que promovieran realmente las libertades económicas. Porque de resto, en estos periodos de democracia, más bien hemos tenido altas intervenciones del Estado, hemos tenido un capitalismo de Estado, pero completamente marcado y pronunciado en todos los gobiernos, independientemente de las diferentes tendencias o toldas políticas que han gobernado el país en democracia, y que por supuesto también hemos vivido gran parte con las garantías suspendidas. Y hoy hablaba con un empresario que me decía con mucha tristeza que a pesar de que le están dando algunos dólares para comprar materias primas, tuvo que votar uno de sus empleados más valiosos ayer y dice, no puedo mantenerte, y ha tenido que salir de parte de su nómina. Y no sé si esto está ocurriendo con muchas empresas que peor que eso, están cerrando completamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, absolutamente, porque es que tenemos una ley del trabajo que realmente no promueve condiciones de trabajo decentes, no puede tampoco promover lo que es la generación de riqueza con rentabilidad para que las empresas puedan pagarle el salario digno a sus trabajadores. Más bien, por el contrario, ha ido inhibiendo progresivamente la posibilidad de la meritocracia, producto de que tenemos un decreto de inamovilidad que realmente iguala a todo el mundo hacia abajo, porque realmente el mérito de hacer las cosas bien, de mejorar la eficiencia, hacer que las empresas y el trabajo sea productivo, realmente no tiene ningún plan de incentivo, sino que por el contrario, entre peor me porto, bueno, no importa porque a mí nadie me puede tocar, nadie me puede votar, y eso el gobierno nacional, no sé por qué, pretende y tiene esa visión errada bueno, proteger siempre a los peores, cuando realmente aquí lo que hay es que tener un diseño de políticas públicas que permita la eficiencia y la meritocracia de todos los venezolanos. Ahora, tú que hablas con todos los empresarios aquí en el país, o la mayoría de ellos, ¿qué te dicen de sus trabajadores? ¿Qué te dicen, por ejemplo, qué están comiendo, cómo están llevando, cómo están subsistiendo el día a día en Venezuela? Bueno, eso es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Hay registros ya que estamos llevando los empresarios donde en los últimos 8 meses, un año, hemos visto cómo progresivamente nuestros empleados están perdiendo talla y volumen, y eso es producto de la desnutrición progresiva en la que estamos viviendo todos los venezolanos, y eso se ve sencillamente cada vez que hay una dotación de uniformes, cuando los empleados y obreros empiezan a pedir uniformes con tallas inferiores, ¿no? Y tú, una de las cosas que llevaste a la OIT, y vamos a empezar entonces con ese tema, es que tú notas que hay mucha más pobreza en Venezuela y tú lo mides a través de los trabajadores en el país. Bueno, lo medimos a través de todo. Primero, el cierre progresivo de empresas, el desabastecimiento pronunciado que hay en el país, la poca rentabilidad, porque están obligadas a producir a pérdidas las empresas, el cierre progresivo de empresas, la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, en fin, hay una serie de indicadores que miden precisamente que el país cada vez entra en niveles de pobreza. Hay estudios muy serios como el que fue realizado, el del INCOVID,
que fue realizado por la Universidad Católica, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, que han medido a la pobreza, donde ya establecen que existe el 76% de pobres en el país y que de ese 76%, el 51, casi 52% tiene niveles de pobreza crítica, donde el 36% de esta población declara comer menos de 2 veces al día. Eso quiere decir que comen una vez y un poquito de lo que consiguen. Eso está llevando a los venezolanos a un proceso de desnutrición y de malnutrición que nadie está midiendo en el país en este momento, pero que sí vamos a pagar esa factura en el mediano plazo y en los próximos 10 años con la pérdida de tallas, pérdidas de tamaño y probablemente con algún nivel de competitividad, porque vamos a tener niveles de coeficiente intelectual que en algún momento vamos a tener que pagar los venezolanos. Claro. Mira, Francisco, tú fuiste entonces de representación de Fedecámaras a la OIT. No es primera vez que ustedes van, eso son unas reuniones que se hacen con cierta periodicidad. Ahí tenemos una fotografía, la robé de tu Twitter, hay algunas que no tienen muy buena calidad. Explícanos un poco, de verdad que el escenario es imponente, no sé cómo se siente estar ahí. De la comunidad helvética, el presidente de Suiza, que fue el que nos dio la bienvenida el primer día del trabajo, que por cierto dice algo bien curioso y bien interesante. Él dice el modelo suizo, que no es un modelo que entendemos que es exportable, pero que tiene elementos que deberían ser indicativos y copiados por el resto de las naciones del mundo, y lo primero que dice es que la principal característica del gobierno son sus variables macroeconómicas, donde lo principal es el gasto público y el gasto fiscal, donde tienen un balance perfecto entre lo que es el gasto corriente y el gasto de inversión, y que por supuesto los principales trazas o principios de Suiza son la paz, la democracia y las libertades económicas en el país. Bueno, ahí estás en el escenario, me imagino que debe ser cohibir un poco la importancia y la magnitud sí, realmente intimida un poco ese podium, pero realmente, bueno, ahí es cuando te diriges al mundo, precisamente a explicarle en uno de los escenarios donde han pasado presidentes de la talla como el presidente Kennedy y muchos presidentes donde se han tomado grandes decisiones del mundo, algunas buenas, otras malas, por supuesto, como lo es el escenario de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU. Así que es un poco intimidante. Me imagino, definitivamente. Podium, pero realmente es necesario también porque es una oportunidad excelente para nosotros los venezolanos y el empresariado sobre todo de fijar nuestra posición y solicitarle al mundo que realmente Venezuela necesita ayuda en este momento. ¿Nos puedes resumir lo que tú planteaste ese día? Sí, ese día realmente le planteamos nuevamente, porque tenemos que entender que es en el marco del Consejo, la Conferencia Internacional del Trabajador. Entonces tiene que ser, en ese momento se está discutiendo el informe del director general que precisamente habla sobre lo que son el diseño de las políticas laborales de un país para utilizarla como la herramienta fundamental para que en todo lo que es la planificación del milenio de las Naciones Unidas, de cara al 2030, se logre erradicar la pobreza en el mundo. Y entonces para ello se requiere cumplir con los convenios, sobre todo el convenio que fuimos a discutir en esta oportunidad en el marco de esta asamblea, que es el convenio 122, que es el diseño de las políticas laborales del país como valor fundamental o herramienta fundamental para sacar a los venezolanos de la pobreza y que nosotros como país también podamos cumplir con esas metas del milenio. ¿Cuánto sacó Venezuela en esa boleta de 0 a 20? No, hasta ahorita yo creo que no es que ni siquiera 0,1, yo creo que vamos en -10 todavía. Creo que el reto es muy grande, sobre todo que el gobierno nacional debe entender de una vez por todas que tiene que respetar los acuerdos que tiene firmados desde hace muchos años con la comunidad internacional. Hay mucha preocupación en la comunidad internacional, hay mucha conciencia ya, y al gobierno le cuesta cada vez más sostener y mantener un compromiso creíble con la comunidad internacional, y yo creo que es momento de que el gobierno nacional realmente cumpla con lo que pacta y cumpla con lo que establece a nivel internacional también. Francisco, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quisiera saber si hay algún tipo de sanción hacia Venezuela o por lo menos sanción moral. ¿Qué sale de esta reunión de la OIT? Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.